Buenas tardes, audiencia. Como es de costumbre, cada sábado en lo que es su programa Voz Comunitaria con José Aleluya, estamos aquí en su programa, lo que es Voz Comunitaria, los sábados a las 6 de la tarde. Este programa es dedicado al consentimiento y al entendimiento social del pueblo dominicano y a lo que son sus valores y sus caracteres. Aquí estamos siempre, como lo hacemos presentemente, y capacitados al entendimiento y a la adaptación, como el pueblo se manifiesta a lo que son su carácter y sus derechos constitucionales. Es decir, que un pueblo bien educado, bien entendido y bien capacitado ejecuta de acuerdo a los entendimientos y a la conciencia que hayas creado a través de valores y de caracteres en los cuales jamás será quebrantado. Pero, sin embargo, y explicándole que esos valores se hablan y se entienden a la capacidad de quien puede oír y quien puede ser influido por lo que se dice, se expone y se manifiesta a la capacidad del pueblo. Pues en esta tarde vamos a hablar de unos puntos y de unos temas y de unos bosquejos y de unos sinopsis bien importantes donde la capacidad y el entendimiento del pueblo tiene que entender unidamente y compartidamente todo a la capacidad y al entendimiento. Tenemos que entendernos, aunque sean por minutos y segundos, porque cuando yo digo que tenemos que entendernos, siempre el pueblo, aunque en su valor y su carácter creado y su derecho manifestado y dado a un pueblo por el conjunto de pensamiento y entendimiento de la conciencia y el carácter de la misma sociedad en la cual se crean los entendimientos y las capacidades para ejecutarla y ponerla en práctica al beneficio del pueblo y el carácter del pueblo. La patria dominicana y sus derechos constitucionales manifiestan los valores tradicionales, los valores de carácter y de pensamiento y de ejecución a la conciencia de una mente limpia y asociada a lo que son las costumbres, los dogmas, la fe, las enseñanzas y todo lo que verdaderamente incluyen esos valores y esos caracteres, donde esos valores no pueden pasar por alto, porque entonces seríamos una selva sin conciencia, sin capacidad, sin entendimiento y sin leyes a la misma vez. José Aleluya, la voz de uno que clama en el desierto, el hombre sistemático, el hombre detrás de las rejas, el hombre que salió de Egipto, el hombre que se identifica con el desierto y camina a través de un desierto hacia la tierra prometida, no por voluntad de hombre, sino por voluntad de Dios. Pues en esta tarde vamos a hablar de dos aspectos que manifiestan la conciencia y los valores y los caracteres y las tragedias de lo que verdaderamente se oponen al carácter, a la verdad y a la justicia, donde las tragedias se entremeten y toman el eje de la conciencia de los ciudadanos de un pueblo, de una nación y de un país. Así que hoy vamos a entrar en materia profunda para hablar de estos caracteres. Vamos a hablar de los valores del pueblo, de los derechos del pueblo, del entendimiento del pueblo y sobre todo la tragedia del pueblo. En esos valores y esos caracteres y esos derechos y esos pensamientos agudos, profundos y entendidos y manifestados a la conciencia de un pueblo que verdaderamente, con su valor y su carácter y su dignidad, a la lucha y a la lealtad
de la nación y del carácter de aquellos hombres y mujeres, héroes y heroínas, los cuales han expuesto su vida y su conciencia, su entendimiento y sus capacidades, tanto personales y tanto de valores y caracteres, donde han sacrificado esos valores y esos caracteres, y también han sacrificado su vida entre lo que es la lucha por la sobrevivencia de sus valores, sus caracteres, su fe, sus derechos constitucionales y sus aplicaciones a ellos. En la patria de Duarte, Sánchez y Mella, donde la conciencia y el pensamiento de los hombres de valores, de carácter y de dignidad son sacrificados por el entendimiento y el compartimiento a lo que es sus valores, sus caracteres y su derecho. Manifestamos en nuestras capacidades de pensamiento y en nuestros valores intelectuales de conciencia entendida, donde el carácter de la fe, los valores de los dogmas y las enseñanzas y el entendimiento de las costumbres de un pueblo, de una nación, son los valores y el baluarte donde se levanta el eje de aquella rueda que gira al progreso, al proceso de facultar y entender que los valores y el carácter de una patria no se venden ni se dan al cohecho. Hoy entramos en esos valores para entender por qué los caracteres políticos, los valores sociales, los valores religiosos, los dogmas y las enseñanzas son parte de lo que es la conciencia de un pueblo, de una nación que lucha por su valor y sus caracteres, en lo que son la dignidad de los pensamientos, en los cuales unidamente se trabaja y se trae en implementación por el bienestar social de un pueblo, de una nación y el desarrollo y la conciencia del entendimiento de ellos. Hoy entramos en materia y vamos a explicar por qué es tan necesario la unidad, por qué es tan necesario depender y ejecutar los valores y el carácter de los pueblos y naciones que profundamente en su pensamiento piensan en la libertad y el carácter y el derecho constitucionales, los cuales ejecutan esos valores y los cuales se implementan y en los cuales se requiere que los valores y el derecho permanezcan fieles a esos valores y a esos caracteres, para que así se pueda demandar en cualquier lugar y en cualquier campo que se requiera que esos valores sean respetados ante todo, ante la ley, ante los derechos, tanto de constitución, tanto implementado nacional y a nivel de lo que verdaderamente se manifiesta en los valores de la práctica diaria, donde el valor y la ley toman la fuerza de poder ordenar aquello que está desorganizado y está desordenado y necesita que los derechos constitucionales de los que implementan y trabajan por los valores, las leyes, sean ejecutados a la conciencia y al valor y al derecho del pueblo. Hoy entramos en esta materia y hablamos de ello con una conciencia clara y limpia y una capacidad profesional donde cada cual elabora en sus valores profesionales, en sus valores constitucionales y en lo que son sus derechos a ejecutarlo y a valorar y a presentarlo y llevarlo a cualquier campo que verdaderamente reconozca los valores del pueblo y reconozca el derecho del pueblo y también entienda los valores y el carácter de las costumbres que siempre identifican los valores de un pueblo y de una nación. Hoy entramos a esos valores y hablamos de ellos. Primeramente, pueblo dominicano, pueblo de Duarte, Sánchez y Mella,
pueblo del sufrir, pueblo de la lucha y pueblo que, dado tu conciencia y a tus valores, siempre te ha manifestado en lo que son tu valor y tu carácter, lo cual jamás lo has puesto debajo de tu pie, sino que siempre permanecen firmes, permanecen fieles y permanecen lealmente a esos caracteres ya hecho hincapié, ya mencionado a lo que es los valores de los dogmas y la enseñanza y sobre todo la fe en la cual descansan los valores de Dios y el entendimiento social del pueblo dominicano. Pues hablando de estos caracteres, quiero pueblo que entienda. Ejecutamos los valores del pueblo y lo llevamos a práctica y lo llevamos a ponerlo en lo que se llaman tu derecho y también en lo que es el orden de valores y de caracteres de cada ciudadano de una nación y de un pueblo y de un país. Es decir, que hablamos de estos caracteres y entendemos por qué en estos valores y en estos caracteres suceden las tragedias más grandes que jamás se han visto en lo que es los valores y el derecho de los pueblos y naciones. Hoy te identificamos que los valores y la unidad de un pueblo es inquebrantable cuando su derecho y sus valores y su lealtad y su dignidad permanecen unidamente por los valores y el carácter que verdaderamente se lucha. Pero también tengo para decirte, pueblo dominicano, José Aleluya, la voz de uno que clama en el desierto, el hombre sistemático, que si esos valores no trabajan colectivamente, no se unen a una conciencia de lealtad, de fidelidad y de verdad y de justicia, el poder del pueblo se hace incapaz de ejecutar los valores y los derechos por los cuales se lucha y se esforza cada pueblo para verlo hecho una realidad. Pues, hablando de estos valores y de esta conciencia progresiva y entendida, siempre decimos y caemos siempre en lo que es la profesión y en lo que es el dilema de lo que es la política, tanto social, tanto de valores y tanto de caracteres. Siempre decimos que tenemos el derecho de escoger y ser escogidos, pero sin embargo siempre descansa el dilema de aquellos pensamientos y de aquellas proclamaciones que dicen voz de Dios, voz del pueblo. El pueblo unido jamás será vencido. Voz de Dios, voz del pueblo. El pueblo unido jamás será vencido. Sin embargo, la lucha nunca descansa ni nunca descansará mientras la conciencia y el entendimiento de un pueblo no esté unido a sus valores y a su dignidad y a su identidad como pueblo y nación que verdaderamente reconocen el sufrir, el dolor de un pueblo y reconocen la tragedia de ellos. Pues la tragedia no vienen por cumplir los valores y el carácter de la dignidad del pueblo. La tragedia viene por no cumplir esos valores y esos caracteres y por traicionar la dignidad y la identidad del pueblo y la nación. Por eso se levanta la tragedia y se levanta el dolor de un pueblo y el sufrir que clama ante el dolor y el sufrir. Y siempre se ve que la tragedia nunca tiene descanso. Ni los valores, ni el carácter, ni el derecho jamás se sienten
se sienten satisfechos de sus leyes y sus implementaciones de justicia, libertad y soberanía de un pueblo y de una nación. Hoy en día el pueblo dominicano es parte de esta tragedia. Y cada vez en mi pensamiento profundo, de entendimiento histórico y profundo de los valores y de las costumbres de los pueblos y naciones del mundo, siempre pasa por mi mente y mi pensamiento. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo estará desnudo a tu conciencia de entender tu valor y tu carácter? ¿Hasta cuándo te vestirá de justicia, de libertad y de soberanía para encontrarte desnudo delante de tu valor y tu carácter y siempre sentiste parte de ello, pero sin embargo no le eres leal a tu valor, a tu carácter y a tu dignidad y tu identidad como pueblo y nación libre y soberana de una nación que lucha por la libertad y proclama libertad, libertad, libertad? Pueblo dominicano, ¿hasta cuándo estará en tu conciencia esos pensamientos? ¿Por qué como con valores profesionales siempre tu valor y tu carácter se ven puestos a prueba y se ven en duda de que el pueblo es el que manda? Porque esos valores siempre se ven con un vacío que verdaderamente deja que pensar y deja de qué hablar cuando vemos que el pueblo es el que manda, pero nunca da una orden. Oh pueblo y nación dominicana, oh pueblo de Duarte, Sánchez y Mella, ¿por qué mandando tus órdenes y tus valores jamás se ejecutan? Y tu conciencia siempre está en duda de qué se hace y qué no se hace en la nación. Pues tengo para decirte, pueblo dominicano, pueblo de Duarte, Sánchez y Mella, que esos valores de los que habla tu derecho y tu conciencia y tu entendimiento, son los valores de un barco a la deriva, que siempre sin timón y siempre sin capitán, siempre es arrastrado por cualquier ola o por cualquier tempestad de viento que abatiendo el barco con el timón del barco, sin embargo, el capitán nunca aparece para proteger los valores y el carácter del pueblo. Entonces diría yo y pienso yo, con mi valor y mi carácter de un verdadero patriota dominicano, de un verdadero hombre que piensa en su valor y su carácter como si viera la dignidad de Dios, como si pensara en mis antepasados y los antepasados de mis antepasados, llegando a la conciencia de mi alma, de mi espíritu, de mi ser, siempre se hace esta pregunta: ¿por qué si el pueblo gobierna nunca da una orden? ¿Y por qué si el pueblo manda nunca se cumplen su mandato de leyes y constitución? Oh pueblos y nación, ¿por qué como nación y pueblo y como residente, hijo de los pueblos y naciones, y como pensando que verdaderamente nuestro pensamiento unido a la dignidad del pueblo pudiera ser un pensamiento y un carácter de identidad, de valor, de lealtad a la soberanía de una patria que clama libertad, libertad, libertad? Pues tengo para decirte, pueblo dominicano, que la tragedia más grande que le sucede a esos valores son lo que ya te he hecho hincapié, lo que ya te he mencionado y lo que ya te he expuesto delante de ti mismo, oh pueblo dominicano. Pues si el pueblo manda, ¿dónde se han cumplido las órdenes?
es un barco que no tiene capitán. Y si los tiene, es un capitán extraño. Y es quien maneja un barco que va rumbo a la deriva, que nunca se apoya en el timón de lo que es guiar el barco a un puerto seguro, sino que siempre, cada 4 años, hablándote en metáfora y hablándote personificadamente para que entienda, hablándote en una forma de carácter y de valor, para que entienda que aún haciéndote de entender esos valores, caemos siempre al vacío, donde el barco siempre aparece sin capitán y siempre el timón del barco no tiene ancla que lo ampare, sino que va siempre a la deriva, sacudido por los vientos y llevado a toda ola, donde verdaderamente se lucha para dirigir el barco a un puerto celestial, y siempre nos damos cuenta que el capitán del barco es un extraño. Pueblo que oye palabra y oye entendimiento de José Aleluya, el hombre sistemático, la voz de uno que clama en el desierto, entiende figurativamente y significadamente lo que habla el gusano de Jehová, José Aleluya. Significando el entendimiento y significando las palabras para llevarte a un entendimiento, de darte a entender y significándote una figura para así significándote otro carácter a lo que se habla y a lo que se dice y a lo que se expone. Entienda la significación de las palabras estóticas. Palabra que se profundiza en el carácter de la conciencia, que piensa en sus valores y en su lealtad y en su dignidad a la soberanía de una patria, que verdaderamente como un barco a la deriva, en su conciencia y su pensamiento fuera de lo que es el valor, el entendimiento social, navega como un barco a la deriva. Me hago la pregunta yo y busco la respuesta a la misma vez. ¿Por qué mi barco siempre está a la deriva? ¿Y por qué mi valor y mi carácter y mi identidad y mi dignidad siempre se ven en peligro de naufragio? ¿Por qué razón? Si mi carácter y mis valores están por encima de mi conciencia y mi entendimiento y se alinean a los valores de aquellos luchadores y conquistadores de lo que ha sido el tormento y el dolor, y en lo que ha sido la lucha por la libertad, la lealtad, la fidelidad y la soberanía de la patria de Duarte, Sánchez y Mella. Como un pensador que verdaderamente busca respuesta a esa palabra ya hecha hincapié y ya expuesta, y esperando que una conciencia limpia y entendida y una fidelidad de Dios, patria y libertad se vea la conciencia de los hombres que luchan por los valores, la dignidad, la lealtad y lo que son los valores y el carácter de lo que es la soberanía de la patria de Duarte, Sánchez y Mella. Patria a Dios, patria, libertad a Dios. Y que el entendimiento de sus palabras y su dignidad nos protejan y nos den el entendimiento de buscar respuesta al carácter de lo que es el capitán verdadero, honesto, justo y entendido de la justicia de Dios y del pensamiento del pueblo. Voz de Dios, voz del pueblo. Buscamos
Buscamos que el capitán de nuestro barco nos dé respuesta. ¿Hacia dónde dirigimos nuestro barco? ¿Hacia qué puerto nos dirigimos? ¿Y quién nos llevará al puerto seguro? Si el barco donde el capitán es un extraño, no podemos seguir esperando que el puerto de ese barco sea seguro. Pues te hablo en palabras significativamente entendidas y significadamente expuestas en palabras figurativas y entendidas a los valores y el carácter de lo que es los valores y el derecho de un pueblo. Si me entiendes, te darás cuenta de qué hablo. Si no me entiendes, pregunta y busca respuesta, porque también tu conciencia, tu espíritu y tu alma tienen las llaves de abrir el entendimiento de tu conciencia, de tu lealtad y tu fidelidad a tu pueblo, a tu nación y a tu derecho. Si eres fiel a ti mismo, buscarás respuesta a mi palabra y encontrarás las llaves donde se abre la caja, donde se guardan los secretos y el entendimiento de los hombres que son leales, fieles y que buscan la libertad, la verdad y la justicia por el bienestar social del pueblo de Duarte, Sánchez y Mella. No buscarás la palabra de un extraño, porque no te dará respuesta, pero buscarás palabras y encontrarás respuesta de hombre de conciencia, de carácter, de verdad, de lealtad, de fidelidad, de valores y de lucha a la libertad y a lo que es la soberanía de una patria, de un país, de una nación que busca ante Dios y ante la conciencia de los hombres y mujeres de la patria de Duarte, Sánchez y Mella, buscan la libertad del pueblo y la nación dominicana. Libertad, libertad, libertad al pueblo sufrido, al pueblo que verdaderamente busca respuesta a lo que son su derecho y su carácter y su dignidad de identidad como patria libre y soberana de una nación que lucha por libertad, por justicia y por verdad. Oh alma mía, oh pueblo que lucha por esos valores y lucha por esos caracteres. Hoy nos identificamos con los valores y la lucha y con la libertad del pueblo. Nos identificamos con esos valores, pero ¿quién dirige nuestro barco? ¿Qué capitán guía el barco a un puerto seguro? ¿Es un verdadero capitán o es un extraño quien guía nuestro barco? Y todo lo que montamos en él, ¿hacia qué puerto nos dirigimos? Es tiempo, hombres y mujeres de la patria de Duarte, Sánchez y Mella, que tus pensamientos se alineen, se afilien, entiendan a su conciencia y a su entendimiento, que ante Dios, ante los valores de la patria y el entendimiento social del pueblo, estamos todos unidos para buscar libertad, para buscar nuestro derecho y buscar nuestra identidad, la cual se pierde como un barco a la deriva, que es sacudido por los vientos, es sacudido por la tempestad. Sin embargo, no se oye la exclamación del capitán que dice: lo guiaré al puerto verdadero. No se oye en su voz, porque enmudecen y callan, para no sentir el dolor de un pueblo que sufre y lucha y pide libertad, libertad, libertad. Ya es tiempo, pueblo, que despierte y entienda. Si quien dirige tu barco hacia un puerto es un extraño, jamás hará ancla tu barco al puerto seguro, sino siempre estará en la tragedia de tu conciencia y tu pensamiento y tu carácter y tu dignidad. Siempre se verán oscuros y no hay claridad, ni hay un rayo de luz a su sol después de la tormenta. Por cuanto escogimos los valores y los caracteres en los cuales no hay libertad, ni hay dignidad, ni hay identidad como pueblo soberano que somos. Ya es tiempo
que pudiéramos haber entendido, o vamos al carácter de entender y a darnos a entender y a darnos a conocer y a esperar que nos conozcan, a esperar que la conciencia de los hombres lustres, de los hombres de valores y de caracteres despierten del sueño de sus traiciones y del sueño de sus valores que van rumbo a un barco a la deriva que se pierde en el puerto donde no hay parada segura, por cuanto monta un barco con un capitán que verdaderamente es un extraño. Pon tu conciencia y tu memoria y párate y parémonos todos unidamente como un pueblo y una nación y no dejemos que la tragedia naufrague nuestro barco. Pues tengo para decirte, pueblo, ante Dios, mi conciencia, mi alma y mi entendimiento están, que verdaderamente, si el pueblo manda, ¿dónde están las órdenes? ¿Quién cumple esos valores? Si el pueblo manda, ¿quién ejecuta tu derecho? Si el pueblo manda, ¿por qué no se oye el dolor del pueblo? ¿Y por qué no ves la tragedia de un pueblo que lucha por libertad, libertad, libertad? ¿Por qué te cega o nos cegamos todos unidamente? ¿Por qué nos cegamos a los valores los cuales reconocemos que debieran permanecer fieles y verdaderos ante Dios, ante los hombres y ante la patria? ¿Por qué somos cegados y no entendemos que los valores y el carácter de lo que son las costumbres, que identifican tus valores y identifican tu dignidad y identifican tu lealtad y identifican tus generaciones de tus antepasados, hoy no se menciona ni se hablan de ellos? ¿Por qué te dejas quitar tus valores? ¿O por qué no dejamos quitar nuestros valores? ¿Por qué no se levantan las glorias del himno nacional y se levantan la bandera donde el pueblo manda? ¿Por qué el pueblo no demanda que esos valores y esos caracteres permanezcan donde están y donde estaban, como eran y como son? ¿Por qué con una cortina engañosa, con una cortina de humo que verdaderamente cubre los valores de la luz y de los rayos de luz que debieran de dar luz a un rayo de sol, a su luz en una mañana de plenitud, a una mañana que despierta el sueño del pensamiento de aquellos que luchan por libertad, libertad, libertad? ¿Dónde está tu luz, oh pueblo dominicano? ¿Por qué no mira? ¿Por qué tus ojos han caído en calcoma? Tienen enfermedades profundas tus ojos, en los cuales ya tu vista no tiene cura. Pero sin embargo, tú profesas y tú clamas que ves claramente y que verdaderamente tus valores son los valores y el carácter de la verdad y la justicia. Sin embargo, la ceguera y la glaucoma te han cegado definitivamente y no ves la realidad de los que son tus antepasados, los cuales lucharon y los cuales dieron su vida. Héroe y heroína de la patria de Duarte, Sánchez y Mella identificaron los valores del pueblo dominicano y en ellos permanecieron fiel y nos dieron a través de las generaciones, a través de los siglos y a través de los milenios, nos identificaron
con los que han sido nuestros antepasados y antepasados de nuestros antepasados, hasta la evolución que verdaderamente han avanzado hacia adelante y nos llevan hacia un futuro incierto, y vivamos en un presente incapacitado, sin identificar y con una ceguera de glaucoma que verdaderamente cega los ojos y no deja ver a la verdad y a la justicia, lo cual proclamamos que nuestros antepasados fueron los héroes y heroínas de estos valores. Por tu ceguera y mi ceguera estamos siendo atrapados y estamos viendo que nuestro barco no se dirige a un puerto seguro. Sin embargo, callamos a la realidad por no ver los valores de nuestros antepasados, los cuales lucharon y los cuales conquistaron ante Dios, los hombres y la patria, se identificaron como verdaderamente soberanos, hijos de la patria de Duarte, Sánchez y Mella. Es tiempo que tu ceguera sean quitadas de tus ojos. Es tiempo que pregunte a qué doctor iré, a qué glaucoma que fatigan mi vista y fatigan el proceder de ver más allá de un entendimiento claro y entendido, no sigan glaucomando mis ojos para que la ceguera sea más profunda. Busquemos y hagámosle las preguntas al doctor de los doctores. ¿Cómo puedo ver la realidad de lo que hoy sufre mi conciencia, mi espíritu y mi alma? ¿Cómo puedo ver? ¿Cómo puedo quitarme esta ceguera y esta cortina de humo, alejarla de mí y de mis hermanos, para que podamos ver claramente la luz de la conciencia, del entendimiento, de los valores y del carácter y de la dignidad de lo que son los derechos constitucionales del pueblo dominicano? Hoy estamos delante de los valores del pueblo y decimos que el pueblo manda y que el pueblo unido jamás será vencido. Pues tengo para decirte que los gobiernos no gobiernan, gobiernan los pueblos. Pero sin embargo nunca me hago una pregunta yo. Me hago una pregunta con mi conciencia profunda y un pensamiento que verdaderamente abarca el entendimiento profundo de los que piensan y son pensadores que con un oído perfilado escuchan la voz que le dice: ¿dónde está la libertad por la cual proclama? ¿Dónde está el derecho por lo cual demanda? ¿Y dónde está el mandato del pueblo que nunca ejecuta una orden? Callo y a la misma vez hablo. Pienso y a la misma vez me hago el que no entiendo. ¿Qué es lo más primordial delante de ti cuando tus valores son oprimidos? ¿Qué es tu prioridad ante esta conciencia de tragedia, angustias y dolor de un pueblo? ¿A dónde llegan tus pensamientos y a dónde llega tu conciencia y dónde está tu prioridad a ejecutar esos valores y ese carácter? Pues te dejo saber y te doy a entender, pueblo y hermano de la nación, pueblo de un pueblo sufrido en tragedia y en dolor. Te dejo saber con la lealtad de la verdad que si no luchamos unidamente y si no unimos nuestros valores y nuestros caracteres con la conciencia de nuestra lealtad, nuestra fidelidad y nuestra verdad y nuestro entendimiento a lo que es manifestar los valores, el carácter y la soberanía de tus valores,
de tu patria, podemos decir que podemos perder el entendimiento por lo cual hemos luchado. Si el pueblo manda, ¿quién ejecuta mi mandato? Pues siendo parte del pueblo me siento avergüenzado de que la tragedia también me ha alcanzado y que la tragedia también me ha llevado al sufrimiento y me tiene en el dolor y en la angustia de reclamar mi derecho y de poder decir dónde están mis valores y dónde están mi carácter y dónde está mi identidad. Mi identidad las pido. ¿Quién oye mi voz y quién se hace eco de ella? Porque con estos valores y en estos caracteres te hablo, pueblo de Duarte, Sánchez y Mella. Si por la dignidad de Dios existimos, por la dignidad de Dios nos paramos en lucha y mantenemos la conciencia de un pueblo que proclama valor, carácter, dignidad e identidad, ¿por qué se ven nuestros valores en una ceguera como si no hubiera luz? Más allá de un rayito de sol, después de la tormenta no se ve luz, si no se ven nubes oscuras y se ven cortinas de humo que verdaderamente cegan nuestros ojos y no nos dejan mirar más allá del entendimiento por el cual nosotros mismos nos hemos hecho una ofensa y hemos hecho una cerca y estamos dentro de una cerca como un ganado que no tiene salida a poder disfrutar de la libertad, de la justicia y del entendimiento y del derecho en lo cual profesa que lo tiene. Pues si está en una cerca, si te ha hecho una ofensa, no espere que tu pensamiento y tus valores salgan de ello, pues está siendo esclavizado a tus valores. Y pregúntate y date respuesta tú mismo y diga, ¿hasta cuándo permitiré que esta ofensa, que esta cerca me tenga como un ganado atado a mi conciencia y mi entendimiento y no demande yo mi libertad a esos valores y a esos caracteres por los cuales aquellos lucharon y consiguieron su libertad, su lealtad y su dignidad y su soberanía a lo que son los valores patrióticos de una patria? Pues espero que piense, pueblo. Y te digo por qué no llegas a ejecutar tu valor y tu carácter como pueblo sin nación, sufrida y a la misma vez en tragedia que siempre te sucede y te seguirán sucediendo y sucederán más y más, porque verdaderamente has puesto una ofensa alrededor tuyo, una ofensa, una cerca. Te ha hecho una cerca, te ha hecho una ofensa de mentira y engaño y de ser de leal a tu valor y a tu carácter. Porque algunas veces cuando sacamos un beneficio de algo, nos hagamos eco y nos ponemos una cloma de ceguera a nuestros ojos para no ver la realidad. Y nos ponemos una máscara de mentira y engaño para no hablar de la verdad y la justicia. Pues como pueblo gobernamos, ¿por qué nunca nuestro gobierno tiene buena conciencia de lo que hace el pueblo? ¿Por qué nuestro gobierno del pueblo nunca hace una obra? Nunca ejecuta una obra. Sin embargo, el pueblo manda y la última palabra está en el pueblo. Sin embargo, jamás la palabra del pueblo es oída. Siempre hay que esperar la tragedia para ver quién se apiada de ella y quién toma la iniciativa de, aunque sea, mover una mínima milésima de la que es la calcloma de la ceguera que verdaderamente cegan mis ojos y cegan los ojos del pueblo y la nación. Yo pregunto, pueblo tú que mandas, ¿por qué nunca da una orden?
Pues tengo para decirte, pueblo, que nunca ha mandado, ni nunca ha gobernado, ni nunca gobernará. Porque donde están tus valores, allí está tu carácter. Y tu carácter y tu dignidad no es más que de traición, no es más que de envidia, de odio. Y no son más de ambiciones propias. Ambiciones que verdaderamente no ejecutan los valores del pueblo, sino que ejecutan los valores a quien tú escoges. Pues tú como pueblo que manda, ¿por qué demanda decir a los gobiernos que son malos? ¿Por qué dice que los gobiernos son malos? Si tú eres el gobierno, entonces ¿por qué no te dice que yo soy malo y que somos malos? ¿Por qué tiene que ser el gobierno? ¿Por qué no mandas, pueblo? Porque tú tienes la conciencia y tienes la capacidad de gobernarte y de mandarte, pero jamás lo hará. ¿Sabe por qué, pueblo? Y te doy la respuesta con una conciencia limpia y un espíritu digno de entenderte, de tratar de decirte que tu barco es un barco extraño, que tu capitán es extraño, que el barco es extraño, que a donde se dirige el barco no al puerto, ni al timón seguro que te lleve al puerto seguro. Porque tú mandas, pueblo, pero sin embargo, nunca ha dado una orden. Porque siempre el capitán que tú escoges es un capitán extraño ante la conciencia del pueblo y la nación dominicana. Por eso no puede dar una orden. Y tú dirás, y yo diré, y todos diríamos, o todos podremos decir, o todos podríamos decir, o todos podríamos haber dicho. ¿Cómo dirigimos el pueblo? ¿Cómo mandamos al pueblo? ¿Y cómo gobernamos un pueblo si somos el pueblo que mandamos? Pues tengo para decirte, pueblo, a tu misma palabra y a tu misma respuesta, que nunca ha mandado y nunca mandará. Porque tu conciencia y tu entendimiento, pueblo, junto con el mío, son conciencia injusta, conciencia de engaños y mentiras. Y nunca pueden poner un barco unidamente para entrar todos entremos a un barco que tenga un buen timón, que tenga un buen capitán, originalmente de lo que es la conciencia del pueblo, originalmente de lo que son los valores del pueblo, originalmente de lo que son los valores de tus antepasados, de lo que verdaderamente significa el pueblo de Duarte Sánchez y Mella. Nunca ha escogido, jamás ha gobernado un valor que ha luchado por la libertad del pueblo dominicano. Siempre coge un barco y escoge un capitán extraño que nunca verdaderamente viene a los valores de tus antepasados, ni nunca te importa el carácter de ellos. Y hoy tengo para decirte, pueblo dominicano, que hasta cuándo estarás ciego a tu conciencia y a tu entendimiento. Pues tengo para decirte, pueblo, que cuando tú gobiernas, alguien gobierna por ti. Que cuando tú mandas, alguien manda por ti. Que cuando tú clamas, otros claman por ti. Que cuando buscas gobernar, ¿quién gobierna por ti? Pues tengo para decirte y darte la respuesta sincera, entendida. Quien manda por ti no es más que tu mala conciencia. Quien manda por ti no son más que tu avaricia, tus engaños, tu mentira, pueblo dominicano. Por eso no puede gobernar, porque jamás pondrán los pensamientos unidamente para gobernar el pueblo. Siempre gobierna el pueblo, pero jamás dará una orden. Siempre manda el pueblo, pero nadie cumplirá ese mandato, porque el pueblo nunca gobernará, porque donde está la conciencia corrompida no puede haber el carácter y los valores y la dignidad de aquellos padres
y de aquellos antepasados que sacrificaron sus valores, su vida, su dignidad y su lealtad por los valores del pueblo. Sin embargo, la traición, los engaños y la mentira siempre gobiernan en ellos. Y por eso no pueden estar unidamente, porque cada persona tiene un carácter de engaños y mentiras que no se adaptan a la conciencia y a los valores de sus antepasados, sino que su conciencia y su dignidad como pueblo están corrompidos y siempre le echan la culpa a los gobiernos, pero siempre manda el pueblo. ¿En qué que tú mandas, pueblo? En tus engaños y tu mentira. Siempre se cuela el aguijón que clava su veneno letal a la conciencia y el entendimiento de un pueblo sufrido, puesto en tragedia y puesto a la deriva de aquellos capitanes extraños que dirigen el barco hacia un puerto inseguro. Y tu conciencia siempre está siendo parte de esos pensamientos. Pero sin embargo, el pueblo gobierna. Sin embargo, siempre los políticos son los culpables del dolor del pueblo. Pero sin embargo me doy cuenta que los políticos no son los culpables. El culpable es el pueblo que manda al político. Porque el pueblo gobierna, pero nunca ha dado una orden. Y siempre el pueblo acusa a los gobiernos de ser injustos, de ser incapaz de hacer las cosas que el pueblo quiere que se haga. Pero ¿cómo la va a hacer el pueblo si nunca ha dado una orden? Si nunca tendrá la conciencia y el entendimiento de unidamente trabajar en conjunto para sacar el dolor y las angustias y la tragedia del medio de ti mismo. ¿Cómo? Pero sin embargo, los gobiernos no sirven. Y veo cada día que siempre en todos estos gobiernos que ha vivido mi vida y que tiene conciencia, mi pensamiento y el carácter de ellos, siempre veo que los gobiernos no sirven. Y siempre los gobiernos no sirven. Pero ¿cómo no van a servir? Entonces el que no sirve es el pueblo. Es el pueblo que no sirve, no los gobiernos. Porque quien gobierna y a quien le dan la libertad de gobernar, gobernará como se le manda. Sin embargo, el pueblo no gobierna. Se introduce el aguijón y clava su veneno letal y destruye los valores y el carácter del pueblo, y entonces gobiernan gente y no gobierna el pueblo. Gobierna independientemente gente. Sin embargo, se le dan los valores que el pueblo gobierna. Pero tengo para decirte, pueblo, que eso jamás ha sido verdad. Y jamás gobernará el pueblo. Siempre gobernará uno con tus pensamientos peores que los tuyos. Con tu dignidad y tus caracteres de engaños y mentiras. Siempre gobernará uno con esos valores más peores que los tuyos, pueblo. Por eso tu conciencia y tu lealtad y tu verdad no pueden ser de valor y de carácter, porque nunca gobierna. Porque tus pensamientos son divididos y nunca compartidos con la verdad, siempre compartidos opuestos a la verdad, al entendimiento, a la justicia, a la verdad y a la libertad del pueblo. Siempre tus pensamientos como gobierno que gobierna el pueblo nunca jamás tendrán esos valores y esos caracteres, porque nunca tiene esa conciencia para ellos. Tiene la conciencia para ti, pueblo, y no para el pueblo. Voz de Dios, voz del pueblo. Voz de Dios, voz del pueblo. Pero sin embargo se ve la voz del pueblo como si fuera la voz de Dios, y no es así. Voz de Dios, voz del pueblo. No voz del pueblo, voz de Dios. Por eso se ve las contradicciones de que nunca el pueblo gobierna. Nunca gobierna el pueblo, porque si gobernara el pueblo, gobernara Dios. Y como Dios no gobierna, aunque tiene
tiene la presencia de gobernar y de verdaderamente ser el gobierno justo y verdadero, pues como tu pueblo gobierna, Dios no gobierna. Tampoco gobierna tú y deja que te gobierna uno más ambicioso que tú. Porque la lealtad de Dios permanece fiel, verdadera, justa y entendida y se implementan los valores y el bienestar del pueblo dominicano. Por eso, voz de Dios, voz del pueblo. Pero sin embargo, es voz del pueblo y parece que la voz de Dios no se oye porque la identificamos con engaños y mentiras. Y siempre le echamos la culpa a los gobiernos, pero recuérdate, échate la culpa a tu pueblo que eres gobierno y no Dios, gobierno para el pueblo. Hasta aquí son mis palabras y espero que la capacidad y el entendimiento de hombres pensadores, de hombres de carácter de verdad, de justicia y de entendimiento entiendan que verdaderamente necesitamos que el pueblo gobierne, pero con verdad y justicia y no con la identidad, el engaño y la mentira que tiene el pueblo para dejar que siempre se filtre el aguijón a poner su veneno letal y destruir y traer la tragedia del pueblo. Soy yo, José Aleluya, y espero que estas palabras lleguen a una conciencia clara, entendida, precisa, maciza y al punto. Será hasta el próximo programa, hasta el próximo sábado a las 6 de la tarde. Que Dios lo bendiga a todos y dejemos que Dios gobierne y que el pueblo se someta al gobierno de Dios y entonces gobernará el pueblo. Soy yo, José Aleluya, la zona sur. Pasen buen día, que el Señor me lo bendiga y que la gracia del entendimiento y la grandeza de Dios esté en la conciencia de cada dominicano que verdaderamente lucha por los valores patrióticos de su patria, de su entendimiento social, su derecho, su dignidad y su entendidamente valores que verdaderamente traen lo que se llama la libertad del pueblo dominicano. Soy yo, José Aleluya. Señor me lo bendiga.